Cuando María, la madre de Jesús, y sus hermanos vienen a buscarlo, y él le dice, y los discípulos hablan a Jesús y le dicen, tu madre y tus hermanos están aquí. Y Jesús estaba atendiendo a otras personas. Y entonces él le dije, ¿quién es mi madre y mis hermanas? Ustedes son mi madre y mis hermanas. Entonces, en ese ejemplo, en esa historia, me parece muy lindo que Jesús no hace esa acepción de personas, no prioriza la familia. Él, Hermana, ¿puedo opinar sobre algo? adelante, adelante. Hola, buenas noches. Feliz sábado. Bueno, Bueno, quería compartir una pequeña como experiencia que, o sea, me ha pasado nada más muy poquitas veces. Y es algo parecido a lo que están, bueno, hablando, ¿no? A lo que estamos hablando con referente al amor al prójimo y que nosotros siempre colocamos como a nuestros familiares de primero, ¿no? Y yo veo a veces, o bueno, al principio, cuando empecé mi vida cristiana, yo pienso que puede ser así, ¿no? Veía, por ejemplo, a las personas eh, que hacían maldad o cualquier cosa, ¿no? Que se gritaban entre ellas o algo así. Lo veía como personas que estaban siendo usadas por el enemigo. Entonces eso me hacía ver que esas personas no eran ellas mismas, sino que eran como usadas por el enemigo y que si esas personas tuvieran a Dios fuesen amorosas, ¿no? Entonces me hacía como pensar en las personas más allá de lo que veía en sus comportamientos, sino en qué pueden o cómo pueden ser esas personas con Dios en su corazón. Entonces yo creo que pienso que de repente Jesús también veía a esas personas así que con él podrían ser diferentes o veían un corazón sincero, se entregaban a él, no sé. Exactamente. Me parece muy importante ese punto porque sí, en Primera de Juan 4:20 nos dice, aquel que no ama a su hermano no ama realmente a Dios y es un mentiroso. Porque si tú no puedes cumplir los 6 mandamientos, últimos 6 mandamientos para con tu prójimo, tampoco estás cumpliendo los 4 mandamientos. Y en eso consiste el tema, en que nosotros tenemos ídolos, pero son ídolos errados. Ustedes saben, yo siempre me pregunté, hasta hace una semana atrás, ¿por qué tenemos la marca de la bestia el, y la imagen de la bestia? Y con Dios solamente tenemos el sello. ¿Por qué? ¿De dónde la bestia tiene eso de sacar una extra imagen? Es como, siempre mi pensamiento fue así como, él tiene una ventaja más para con Cristo porque él está usando doble personaje, no solamente un obrero, digamos, está usando 2 obreros para ganar mayor campo. Entonces yo me pregunté por qué Dios no tiene y de dónde Él sacó la idea, porque nosotros sabemos que basado en el modelo de la falsificación, Dios tenía que haber tenido también una imagen de Dios. Está la bestia y tiene que estar la imagen de la bestia. Entonces tiene que estar Dios y tiene que estar la imagen de Dios. Y el hermano Perminde resolvió esa pregunta hace pocas semanas atrás, 1 o 2 semanas atrás, y les voy a hacer la pregunta para ustedes también. ¿Cuál es la imagen de Dios? A ver, Tendríamos que ser nosotros. ¿tendríamos que ser nosotros? A ver, hermano Jorge, El ser humano, creo. el ser humano. ¿Dónde nosotros encontramos esa prueba? Perdón, yo creo que la imagen de Dios es el amor que representa, ¿no? Y que tendríamos que practicarlo. El amor. Ok. Veamos entonces, vamos todos a Génesis. ¿Les parece? Si vamos a Génesis 1, verso 26.
Leo. Leo, por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. El 27 más. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. ¿Qué es eso? Me hubiese gustado mostrarle en la diapositiva, pero lamentablemente no sé qué pasa con mi computadora. Pero, miren, tenemos a Dios y tenemos la imagen de Dios. ¿Y qué es la imagen de Dios? Como una parábola de lo que es. ¿Es una parábola? No, tendría que ser una realidad de nuestras vidas. También pienso, no es una parábola, no está ilustrando, es un hecho. Hay un principio en la Biblia que nosotros decimos, primero tiene que venir lo natural y después viene lo espiritual. Entonces, en el principio de Primera de Juan 4:20, dice, aquel que no ama a su hermano será llamado mentiroso, porque no puede amar a Dios. Que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, entonces el tal es un mentiroso, ¿sí? Si nosotros pensamos en ese concepto de por qué él sería un mentiroso, y vamos a ese concepto de lo natural y lo espiritual, ¿qué es primero? ¿Qué va primero? Lo natural. Lo natural. Exactamente. Y en este concepto, entre el que ama a Dios y ama a su hermano, ¿quién es natural y quién es espiritual? ¿Qué es Dios en ese caso? El primero, es natural. ¿Dios es natural o es espiritual? Espiritual. ¿Qué? Espiritual. Dios es espiritual. ¿Y qué es natural en primera de Juan? Nuestro hermano. Hombre. Nuestro hermano, el hombre. Entonces, el hombre es lo natural, y si tú primero no amas lo natural, no puedes amar lo espiritual. ¿Cómo puedes amar algo que tú ves? Si tú no puedes amar algo que tú ves, tampoco vas a poder amar algo que tú no ves. Es absurdo, ¿verdad? Entonces nosotros ahí vemos, para mí fue una solución que por mucho tiempo me tenía preguntando, porque ahí está Dios y está la imagen de Dios, y está Satanás, o sea, la bestia, y está la imagen de la bestia. Es una perfecta falsificación. Pero yo siempre me preguntaba, ¿por qué? Entonces, solamente en ese principio, cuando nosotros vemos en Éxodo 20 los primeros 4 mandamientos, ¿qué dicen los primeros 4 mandamientos? Tal vez del versículo 3 al 11. A ver, ¿quién puede leer? Beatriz, ¿puedes leer? ¿Están ahí? Yo lo leo sola, si quieren. Adelante. Ya. El versículo 3. No temas, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Siguiente, 4 más. No tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en las tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ok, continúa hasta el verso 11, por favor. Ya. No te inclinarás a ella ni las honras, porque soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que vi
siento Que visito la maldad. que visito la maldad de los padres, los hijos, hacia la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué? Mamá, ¿puede terminar usted el 6, 7 y 8? Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no darás por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ok, entonces, el verso 3 nos habla de qué. No tendrás. ¿Cuál es el principio del verso 3? Que no tendremos otros dioses nada más que Dios. No tendremos dioses ajenos delante de Dios. Ujú. Si nosotros nos vamos al modelo de la falsificación entre la bestia y la imagen de la bestia, nosotros podemos ver que la bestia tiene una imagen, tiene una falsificación de sí misma, una copia perfecta, pero representa a ella, ¿ok? Adorar a la bestia sería lo mismo que adorar su imagen, sería lo mismo que adorar a la bestia. Ahora nosotros tenemos ese mismo principio aquí con Dios, pero Dios es tajante en su mandamiento. Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Podemos tener dioses? ¿Podemos tener ídolos? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? No. No. Bueno, No, una clave les voy a dar. Como profecía, casi siempre tienen que responder depende. Para que siempre tengan una respuesta correcta, siempre tienen que responder depende. Va más seguro que decir sí o no. ¿Ok? Porque este también depende. ¿Depende de qué? Porque Dios nos ha dado su imagen. Y Él pide que nosotros amemos a su imagen. Y eso es lo que se repite. Él dice, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Si nosotros amamos al hombre, adoramos al hombre, entonces estamos adorando a Dios. Y eso es lo que nos dice en Primera de Juan. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, estamos amando a Dios. ¿Me dejo entender? ¿Queda claro? ¿No? ¿Me perdieron? Yo una consulta. Al momento que decís adorar, ¿te referís a quererlo o exaltarlo? Como bien dijeron al comienzo de la clase, el principio de los mandamientos es el amor. Y cuando decimos adorar es amar también. ¿Me dejo entender? ¿Todos están de acuerdo con ese concepto o necesitamos probarlo? yo te perdí un rato, pero lo que sí capté y que realmente discrepo, porque es muy peligroso el concepto de adorar al hombre, que al adorar al hombre estamos adorando a Dios. Ese es un concepto muy peligroso, me parece. ¿Por qué? Le voy a dar otro ejemplo.
Cuando nos casamos, amamos y adoramos a nuestros esposos o esposas. Amamos cada palabra que ellos dicen, cada frase, cada paso que dan. Todo nos parece lindo, tierno. Amamos a esa persona. ¿Será que el amar a esta persona nos usurpa en el corazón una posición que era para Dios? ¿Será que está Sí, errado amar de esa sí, manera? sí, sí. Yo por ¿Por qué? experiencia propia lo puedo decir, porque durante toda mi vida tuve a mi familia por encima de todo y realmente estaba adorando un ídolo. Para mí la familia era un ídolo y realmente cuando percibí eso, cuando empecé a estudiar y vi eso, todo cambió para bien, porque a pesar de yo tener a mi familia como ídolo, no me iba bien. Y cuando puse a Dios en el lugar que tenía que tener, ahí entonces cambió. Entonces yo creo que es muy peligroso decir de que uno puede adorar al hombre y estar adorando a Dios. Creo que es muy peligroso eso. Pero su concepto no armoniza con Primera de Juan. Porque si nosotros no amamos a nuestros hermanos, no podemos amar a Dios. No estamos amando a Dios, somos mentirosos, dice Pablo. Claro, pero una cosa es amar y otra cosa es adorar. Son diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Para adorar, para nosotros, no sé, para intervengo porque capaz que es la palabra. Adorar es como rendirle honor, como que es un ser superior, el sentido de adoración que tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá en el idioma español, acá en Uruguay, América Latina, se siento adoramos, es como dar gloria a un ser superior, nos arrodillamos, postramos, veneramos, eso quiere decir adorar. Capaz que la Okay. palabra diferente, adorar de otra manera, que tiene otro significado también, además de ese. Me parece bien. Pero entonces, me parece que es una correcta definición de adorar, dar gloria. Pero ¿qué es amar entonces? ¿Qué definición tenemos de amar? ¿De qué es el amor? Y amar es querer el bien del otro, querer todo lo bueno para el otro. Entonces, ¿hay armonía o no hay armonía? Pero Cuando usted da es gloria diferente a querer el alguien, bien o cuando amar usted exalta que a alguien, ídolo. cuando usted exalta a alguien, adora a alguien, la eleva, es porque usted la quiere mostrar, porque usted quiere exhibir a esa persona, quiere mostrar su orgullo por esa persona, por Dios en este caso. Cuando nosotros hacemos eso con nuestro prójimo es lo mismo. Es un amar, es un adorar. Tal vez esto puede sonar un poco fuerte para nosotros, porque nosotros hemos crecido bajo el concepto de Santiago. Vamos a ver a Santiago. Santiago capítulo 4. Gabriel, ¿lo puedes leer? Ahorita lo busco. Capítulo 4, ¿de cuál a cuál? Capítulo 4, verso 5. Oh, perdón. Verso 4. ¿Lo leo? Adelante.
adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Nosotros como adventistas hemos crecido en este concepto. ¿Quiénes son los adúlteros? Los adúlteros son los que tienen otras imágenes. Los que tienen otras imágenes. Y adoran a ellos, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien más tiene otro concepto de adulterio? ¿De adulterio? Los infieles. ¿Los infieles? ¿Ok? Entonces usted nos lleva al modelo del matrimonio. Vamos a trabajar Sí, con ese modelo. Sí, Vamos a puede trabajar ser. con ese modelo. Ok. Decimos que un hombre es adúltero, ¿cuándo? Cuando anda las cosas del mundo, cuando se dedica a lo que no es la presencia de Dios. ¿Qué son las cosas del mundo? En ese concepto del matrimonio. Desde el momento que codicia a alguien que no es su esposo. La infidelidad, Okay. la infidelidad. Muy bien, la infidelidad. En ese momento, el hombre se torna adúltero, cuando él es infiel, cuando él tiene amor para más mujeres, ¿ok? Exacto. Pero cuando él dice, amarás, cuando el Señor dice, amarás a tu esposa, ese es el mandamiento, ¿verdad? ¿Será que cuando él ama a su esposa ofende a Dios? No, ¿Por qué no? Porque el amor que uno tiene por una persona, como leímos en el primer texto, es un reflejo del amor que tenemos a Dios también. Ese es el punto que quería hacer. Exactamente. Cuando nosotros amamos a nuestras esposas o esposos, nosotros no ofendemos a Dios, porque entregamos todo por esa persona. Y cuando amamos a esa persona, el concepto de amar que Cristo tiene, el concepto que Cristo maneja cuando Él dice amar, es entregarlo todo, todo en todo sentido. Por algo pasamos a ser uno dependiente del otro. Seremos una misma persona el uno que el otro. Ahí hay un problema. Cuando nosotros pasamos a ser dependiente, cuando la mujer se torna tu inspiración, ahí está el problema. Ahí tú creaste un ídolo. Y cuando tú creas el ídolo, entonces ese ídolo está errado. Pero hay un ídolo que el Señor nos dio para que nosotros tengamos su imagen de Él. Muchas personas, por ejemplo, prefieren amar a los animales que a los niños porque son muy ruidosos y enfocan más su amor en ellos y dice, pues Dios creó también los animales. Y es cierto, pero no representa con exactitud la imagen de Dios el animal. Otras personas aman la planta y dicen, me encantan las flores, a mí me gustan las flores. Y tal vez puedo preferir las flores a los animales, para mí. Y aunque representa el amor de Dios, la naturaleza, los animales y todo eso, no es la imagen de Dios. Es como nosotros creamos ídolos que no son los que Dios nos ha dado. ¿Será que Dios tiene potestad de crear ídolos? Preguntas un poco difíciles, nuevas para todos nosotros, ¿no? Para mí también lo fueron, no se preocupen. Podría ser, ¿no? ¿Por qué podría ser? Porque... Depende. ¿Depende de qué? ¿Por qué? Las situaciones. ¿Un ídolo es un objeto de nuestro amor? ¿Sería eso? ¿Ídolo es un objeto de nuestro amor? Y entonces sí.
Si un ídolo Entonces, es sí, Dios, esto, entonces sí. si un ídolo es el objeto de nuestro amor, entonces ¿ese sí le da autorización a Dios a crear un ídolo? Cuando Dios presenta a Jesús como Miguel a los ángeles, les presenta un nuevo ídolo porque ellos no lo conocían, por ejemplo. Buen ejemplo. Dios Pero, también, adelante. sí, y Dios también, bueno, creó todo lo que hay, existe, pero hay cosas que nosotros podemos tomarlas como ídolo, pero Dios lo ha creado no para que sea un ídolo, sino nosotros fuimos los que lo pusimos en ese lugar. Dame un ejemplo. Como dijeron, ¿no? Varios ejemplos, la pareja, los animales, el Es, fútbol. es, Dios nos ha dado un ídolo, una imagen de Él que podemos adorar. Muchos cristianos nos escandalizamos con ver imágenes de Cristo. ¿Será que está mal dibujar el rostro de Cristo, la imagen de Cristo? ¿Qué piensan? No, no. No sé, Elena White dice que sí, muchas personas se perderán al final de los tiempos porque cuando Satanás venga tomará la forma de esas imágenes que todo el mundo acostumbra y dirá, ah, miren, ahí está Jesús. ¿Qué piensan ustedes? Yo no pienso que sea malo. El mandamiento es claro. No te harás imagen. Ok, ¿qué dice el mandamiento? No te harás imagen, pero si yo te doy una imagen, tú la adorarás. ¿Se entiende la diferencia? Si el Señor nos dice, he aquí esta piedra es la piedra angular, ustedes la amarán, la adorarán, y aunque ella fue despreciada y rechazada, esa es la piedra que yo escogí, y a esa ustedes van a rendir. ¿No fue así que hizo con Israel? Pueblo desechado, ignorado, abandonado, estaba en la esclavitud, nadie daba más por él, pero Cristo, ese pueblo, él llamó así. ¿No fue lo que hizo con Elena White? Era débil, enferma, frágil, no era preparada, no tenía capacidades, pero él tomó a ella y la hizo una profeta. Y la autoridad que él tiene, pues es que es Dios. Él puede crear y hacer cosas que nosotros no podemos ni debemos hacer. Y ese es el error. Cuando nosotros tenemos el esposo, la esposa, nosotros amamos tanto a esa persona que hay un punto en que nosotros empezamos a hacerlo nuestro ídolo, cuando esa persona se torna nuestra inspiración y ya no es más Dios nuestra inspiración. En ese momento sí está mal. Ahí sí creamos un ídolo y ese ídolo entonces está mal. El pecado de Israel cuando crearon el becerro de oro no era el hecho que ellos tenían un Dios, ellos tenían la intención de adorar a Dios. Pero era un ídolo que ellos crearon, no que Dios les había dado. Dios les había dado un ídolo, pero todos miraban a todos lados buscando algo que sus ojos alumbrase, que deslumbrara sus ojos. Y nosotros estamos en la misma situación. Cuando hablamos del tema de la santidad, del tema de la perfección, buscamos algo sobrenatural. Pero ¿cómo es que vino Cristo? Simple, sencillo, como cualquiera de nosotros. Y Él esperaba, bueno, tal vez no es la palabra correcta, no esperaba, pero Él vino y nadie le recibió. No había amor para con ellos. Y ahora con nosotros, en el tema de la igualdad, nosotros entendemos que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, amar el mundo mucho más de lo que nosotros amamos o mucho más de lo que nos amamos a nosotros mismos, porque necesitamos restituir un daño que hemos hecho. Muchas veces, como adventistas, decimos, no quiero ya más vivir en esta tierra, yo quiero ir al cielo. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro objetivo de llegar al cielo? ¿Ser honrados por Dios?
¿Cuál es el objetivo? Queremos salvar nuestra piel, ¿Queremos salvar nuestra piel? tener un paraíso, una vida hermosa para nosotros, ¿no? Tenemos una vida hermosa donde... ¿Qué significa tener una vida hermosa? Donde haya personas quienes nos sirvan la gran cena del Señor, personas que nos atienden, nos cuiden, nos muestren, nos lleven. Es eso, ¿verdad? Estamos tan enfocados en nosotros mismos que no somos capaces de dar todo lo que nosotros tenemos. Y esa es la diferencia del amor que nosotros tenemos a nuestro prójimo, de ese mandamiento cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, al mandamiento que el Señor nos da en Juan, que dice amarás a nuestro prójimo como yo os he amado. ¿Y qué hizo Él? Él dejó todo, reino, posición, gloria, fama, adoración, dejó todo lo que tenía. Pero Él no esperaba que nosotros retribuyamos ese amor. Pero, sin embargo, en el modelo matrimonial, nosotros amamos, pero esperamos ser amados. Y cuando no recibimos ese amor que damos, entonces todo nos empieza a parecer malo, amargo, egoísta, y empezamos a actuar de la misma manera. En esa se basa la diferencia de amar. Y el Señor quiere que nosotros amemos a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Y al amarlo más que a nosotros mismos, se convierte en nuestro ídolo. Y no está mal, porque es lo que el Señor espera. Es lo que el Señor demanda de nosotros. Lo único tal vez que nos choca un poco son esos términos, porque tenemos ideas preconcebidas, ¿no? De ídolo o de, como decía, de adorar. Y son ideas preconcebidas por nuestro pecado y porque lo hemos hecho mal y ya lo tenemos esa connotación mala de esas cosas, ¿no? Tal vez no mala, pero lo hemos hecho tan inalcanzable porque simplemente estamos enfocados en nosotros mismos. Hace poco yo tuve una conversación con una amiga aquí y ella dijo, pero eso significa amar de esa manera a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Eso da miedo, ella dice. Eso significa que estamos en peligro. Y sí, el amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos, el amar a nuestro enemigo más que a nosotros mismos, nos deja en una posición muy vulnerables. Pero yo quiero ilustrar con mi Biblia aquí porque no le puedo mostrar la diapositiva ni nada, las notas. Un momento, hay una pregunta aquí en los comentarios. Adelante. Alguien dice que ¿cómo es eso de amarlo más? Si la Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora tú dices más que a ti mismo. ¿Cómo armoniza eso? Porque en San Juan capítulo 13, verso 34, nos dice que debemos amar los unos a los otros como Dios nos amó. Y Dios nos amó más que a sí mismo. Él dejó todo, entregó su vida por nosotros. Si yo les preguntara a ustedes, hermanos, ahora sí, yo quiero que ustedes salgan y vayan y hablen a los hermanos en los hospitales. ¿Irían o la pensarían dos veces? Tienen el riesgo de contraer el virus y enfermar y morirse. ¿Qué es lo que harían? ¿Irían? No tengo duda, yo iría. ¿Sí? ¿Y qué de la Acá no se familia? puede porque es contrario Yo a la no ley. iría. Está prohibido acá. Ese es el tema. Honestamente, yo tampoco iría. ¿Por qué? Porque tengo familia, tengo padre que causaría dolor, madre, sobrinos, amigos, mucha gente, ¿me entienden? Siendo honestas con nosotros mismos, nosotros no iríamos.
más si aún uno de la familia te dice, mira, te necesitamos. Incluso llegan esos comentarios que dicen, eres más útil viva que muerta. Y la verdad, siendo honesta, estoy de acuerdo con Carol, que nosotros no iríamos, pensaríamos. Y si decimos vamos y vamos, puede que seamos movidos simplemente por ese deseo de, yo sí voy a mostrar que sí voy, pero no un verdadero, genuino amor por esas personas. Creo que esas personas son el último punto de nuestros pensamientos. Estamos Alguien entre escribe, nuestra función ahorita. Estamos entre nuestra función de cumplir por obligación, cumplir por amor, porque la gente que va a decir, o para que los demás vean que lo hago, cosas así. Hay todo ese tipo de cosas delante de nosotros. Perdón, ¿puedo opinar algo? Adelante. disculpa, alguien dije, escribe, un momentito, hermano. Alguien estaba escribiendo aquí hace rato, dice que ni siquiera vamos a ver nuestros vecinos. No tiene que ¿Cómo? ser un ejemplo. Ni siquiera vamos a ver nuestros vecinos, dice alguien aquí. Yeah. Pues sí, muchos de nosotros no hablamos con los vecinos. No siempre porque hay una mala situación, sino a veces las tareas de la casa casa o trabajo o responsabilidades nos tienen tan ocupadas que nos olvidamos de los que están al lado de nosotros. O como misioneros pensamos que tenemos que ir lejos a ayudar a las personas y qué con las personas que están alrededor nuestro. No existe ese amor suficiente del ser humano que nazca el corazón del ser humano para mirar a su alrededor a la persona más insignificante. A mí me llama mucho la atención la sensibilidad que Cristo tenía para él distinguir cuando una persona la tocaba y el decir, no, salió poder de mí porque yo sentí. O cuando él sentía la tristeza y el corazón del corazón de sus discípulos, esa sensibilidad que él tenía era solamente movida porque existe un amor. Cuando tú amas a una persona, y ustedes creo que van a estar de acuerdo conmigo, tú realmente, si tú la amas, tú realmente puedes darte cuenta cuando algún comentario tuyo o de otra persona le afecta, la alegra, la entristece o la deprime. El hermano Jorge quería decir algo hace rato y la hermana Micaela también tiene la mano levantada. Ok, hermano Jorge, adelante. No, yo decía, digo, en referencia al ejemplo, no digo, no es fácil, no es fácil decir si voy a hacer o no voy a hacer, amar directamente, digo, pero en lo personal hablo por propia experiencia, digo. Yo que estuve en prisión, sé lo que es pasar por situaciones muy bravas y malas. Y sin embargo, digo bien claro, digo, el amor de Dios siempre me protegió. Y sin duda, no tengo dudas que amar a mi prójimo lo amo y lo amaría sin ningún tipo de problemas, ¿entendés? Digo, no, yo sé que es difícil como ser humanos que somos amar a nuestro enemigo, pero lamentablemente, nos guste o no nos guste, la palabra es clara del Señor, digo, que os améis así como yo os he amado, dice, ¿verdad? Bueno, eso no me queda duda que es así. Amén. Micaela. Hola. Sí, yo iba a hacer nomás un comentario por el ejemplo justo puntual, que es medio complejo porque varía por muchos sentidos y también a qué se refiere específicamente la pregunta. Pero creo que algo que hay que tener bien en claro, que más allá del hecho en sí de hacer algo por mi prójimo, es la motivación de por qué lo hago por mi prójimo. Porque realmente puede que yo desee ame a mi prójimo, desee ayudarlo en todo sentido, sea o no de mi familia, pero que quizás Dios no me pide que haga una tarea específica, sino que haga otra. Entonces, nuestro deber es hacer obras que no sean vanidad, o sea, hacer obras que no sean de justificación propia, aunque sean buenas, aunque sean incluso las que están escritas en la Biblia, sino que sean obras que Dios nos haya pedido. Tuve el desafío una vez de visitar a alguien con tuberculosis que sabía que no se cuidaba ni usaba tapabocas, pero sabiendo que Dios me había mandado, tuve la lucha personal de aceptar ir, por ejemplo.
Pero si yo hubiese ido porque decía, bueno, tengo que ir y voy, pero Dios no me mandó, era muy probable que me enferme porque era una obra propia, incluso que sea buena, aunque le llevara el evangelio a la persona, ¿no? Debemos tener cuidado con eso también, más allá de que nos podamos enfermar o no, no voy a ese punto, sino que incluso obras buenas o obras claras en la Biblia por nuestro prójimo deben ser siempre con la motivación del amor y de que Dios nos haya pedido esa obra. Para eso tenemos que buscar su voluntad constantemente, Así porque es. si yo las hago propias no tienen sentido. Exactamente. Creo que esa es la diferencia en el mandamiento. Jesús dijo el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero el ser humano se ha pervertido de tal manera que no tiene amor ni siquiera para sí mismo, ni siquiera para sí mismo. El ser humano confunde la complacencia con el amor. Y entonces el Señor ahora en Juan nos dice, amarás a amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, ¿vas a llegar al punto de por qué eso es un nuevo mandamiento? ¿Por qué es un nuevo mandamiento? Ajá. ¿Cuál? ¿Lo ibas a tocar o lo...? Cuando en San Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy. Entonces la pregunta, ¿por qué eso es un mandamiento nuevo? ¿En qué situación él está hablando ¿En qué situación él está hablando cuando dice un mandamiento nuevo os doy? Manu Marco. Cuando Judas hubo salido. El momento Cuando que Judas Judas hubo salido. salido a ¿Cuál era? traicionarlo. Exactamente. ¿Cuál era el sentimiento de los discípulos hacia Judas? Y era de amor confraternal porque compartía con ellos. Exactamente. Era necesario que el Señor diera un nuevo mandamiento. Porque tal vez es fácil amar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a personas que nos aman. Pero amar a nuestros enemigos, amar a ese hijo problemático que tenemos y que nos trae muchos problemas, es mucho más difícil. Es nuestro hijo, a veces ya simplemente queremos que se vaya, pero es mucho más difícil hacer esa obra de amar a nuestros enemigos. Entonces el Señor tiene que restituir. Cuando Judas cometió eso contra Cristo, Él les da ese nuevo mandamiento. Y Él dice, amaos a vuestros hermanos, amaos los unos a los otros como yo os he amado, no como ustedes se amen los unos a los otros. Sí, y me gustó un pensamiento de Pamela ahí, porque dice, este mandamiento no es nuevo, ¿no es cierto? No. Porque eso de lo que hablan los 10 mandamientos, hablan de esto. No es nada nuevo. Pero es nuevo para ellos, ¿por qué? Porque para ellos, en primer lugar, era el amor hacia Dios. Eso era el primer mandamiento, ¿no? Amar a Dios, servir a Dios. Y luego venía el amor al ser humano. Pero Él le da vuelta aquí. Exactamente. Digamos, esa relación que ellos deben tener hacia el prójimo, eso es nuevo ahora para ellos. Exactamente. Hay un hermano que nos habla de Lucas, pero Lucas es Lucas 3:11, que nos dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene, dé que comer, haga lo mismo. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, es ese principio de ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero en este principio él está diciendo, mira, lo que te sobre, dalo. Pero eso no es lo que Cristo hizo, no es lo que Cristo quiere enseñar. Nosotros tenemos que dar más por nuestro prójimo ahora. Eso es lo que Él quiere enseñar. Y no está mal el hecho de amar al mundo
o amar a los seres humanos, a otra persona, porque eso es lo que Cristo quiere. Eso demanda ahora de nosotros con el tema de la igualdad y con la luz que Él está trayendo. Porque si nosotros amamos a los demás, estamos amando a Cristo, pero si nosotros decimos amar y no amamos el mundo, no vamos a amar el cielo, porque hermana Parminder dice, y mi tema lo voy a concluir el próximo viernes, pero hermana Parminder dice, el mundo es igual al cielo, y si nosotros no amamos el mundo, no vamos a amar el cielo, porque todos tenemos un concepto errado del cielo, que vamos a ir y vamos a descansar y recibir y ser reconocidos y exaltados, atendidos. Pero no, nosotros vamos a ir al cielo a trabajar. Tenemos una misión que cumplir. Todas esas personas que vivieron de la época de Adán hasta nuestra generación y que murieron sin tener toda la luz que ahora nosotros tenemos que enseñar esa luz. La hermana Tess dice muy claramente, si tú piensas que ser parte de los 144,000 es simplemente ganar una corona y ser exaltado, estás equivocado. El aplicar a los 144,000 es como aplicar a un trabajo. Y tú tienes que hacer ese trabajo. Y por eso es que yo insisto cuando les hago la invitación a ustedes, el trabajo del sacerdote es prepararse, porque toda su vida va a ser enseñar aquí en la tierra y allá en el cielo. Y tenemos que enseñar a Elena White, tenemos que enseñar a Moisés, a Aarón y a todos ellos la luz que ahora estamos. Y necesitamos estar preparados, necesitamos aprender a amar a todos ellos. Eso era... Adelante. Sí, una pregunta. Estaba escuchando la parte del ejemplo que dice las 2 túnicas, ¿no? Y que das una, ¿no? Es la que tienes, ¿no? Además, y la puedes compartir. Y si estamos hablando ahora de este principio que estaba escondido, de amar más que a uno mismo, el prójimo, estamos diciendo entonces que tenemos que darle lo que es nuestro también. Si hablamos en un ejemplo práctico, ¿cómo sería entonces el ejemplo práctico? En esta ejemplo que da Cristo, creo, ¿no? Bueno, no leo bien el capítulo. Creo que el principio que él quiere decir es, tú tienes que negarte a ti mismo. Muchas veces nosotros somos como la Biblia, somos cristianos abiertos al mundo, pero tenemos una decepción, un chasco, y lo que hacemos es cerrarnos. Una persona nos ofende, nos causa daño, era amiga, no importa, nos causa daño, y nos cerramos. Y dejamos de hablar o de decir cosas, o de enseñar o amonestar simplemente porque pues nos hirió esa persona y no queremos sufrir más daño. Pero ¿en quién estamos pensando entonces? ¿En el prójimo o en nosotros? El problema es que estamos muy en el centro de toda la situación. Necesitamos sacarnos del centro y enfocarnos en los demás. Y eso significa, tienes que sacrificarte. En la vida siempre hay algo que sacrifica. Tú puedes guardar el sábado, pero hay alguien que cocina, hay alguien que te abasteció, hay alguien que trabaja ese sábado para que tú tengas energía, agua, luz, internet. Siempre hay alguien que se sacrifica, pero nosotros también tenemos que hacer ese sacrificio por los demás. El principio de todo el tema es que tú tienes que negarte a ti mismo y entregarte por completo a la obra y a tu prójimo. Eso es muy peligroso porque te hace vulnerable a cualquier daño o emoción, cualquier tipo de daño que te puedan hacer. Pero no puedes cerrarte, no puedes cerrar esa Biblia que tú eres, porque eres una lámpara y tienes que seguir brillando. Tienes que saber controlar tus sentimientos y tienes que ser como un niño que le hacen mal, lo castigan y aunque llora y todo ese momento se siente triste, lo olvida rápido porque Cristo está en su corazón.
porque hay amor para los demás. El sentimiento del amor, como dice en Cantares, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo aguanta. Y ese amor es el que tiene que emanar de nosotros. No puede salir palabra áspera, no puede salir una acción áspera. Si lo hicimos en el pasado, pues bien, aprendamos de nuestros errores y hagamos lo mejor para llegar a ser como Cristo. Tenemos que restaurar su imagen en nosotros al practicarlo hacia nuestro prójimo y en enseñarlo, porque no podemos parar de brillar. Somos llamados para ser luz del mundo, somos la sal del mundo. ¿Se Amén y entendió? amén. Amén. ¿Se entendió? Ahí, ¿Tienen alguna otra pregunta? yo quería hacer un aporte, por ejemplo, cuando tú dices, ya me momento voy. Cuando tú dices, si tú irías si hay una persona con el coronavirus, digamos, no necesariamente sería ir directamente hacia la persona, digamos. Por ejemplo, acá en Potosí, la gente sabía que alguien estaba infectado y le llevaba los víveres. Podrías ayudar de diferente manera, digamos. No siempre haciendo que te afecte a ti, ¿no? También cuidándote, pero viendo ese lado más que todo, digamos. ¿De qué manera puedo ayudar sin lastimarme para no lastimar a mi familia? Sí, se puede ser, pero no es el principio. El principio tú tienes que darlo todo. Y si tú realmente confías en Dios, no tienes por qué temer. Y ahí está lo que nos enseñó el hermano Matías Blackwood un par de semanas atrás o una semana atrás. Él dijo, cuando tú oras con fe, no necesitas preguntar a Dios que se haga tu voluntad, porque tú sabes que la voluntad de Dios es que tú hagas el bien. Y tienes que estar seguro de que Dios te va a proteger. No tiene que haber ese miedo. Si hay ese miedo, ofendes a Dios porque desconfías de su protección. Ah, fue Ever, dice. Ok, gracias por la aclaración. Fue el hermano Ever quien nos dijo eso. Entonces, estamos en lo mismo. En el temer, ofendemos a Dios. Mostramos falta de confianza a Dios. ¿Otra pregunta? O sea, tendríamos que ir. Tendríamos que hacer lo correcto por razones correctas. No por razones incorrectas. Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Y es eso lo que más tal vez nos cuesta. Poner nuestra voluntad en armonía con la voluntad de Dios. Pónganse simplemente en una situación. Si están frente a una situación, yo no sé qué tipo de situaciones pasan, pero me imagino que todos tenemos situaciones así en algún momento. Pero pónganse en esa situación y háganse la pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Realmente se preocuparía? ¿Realmente Él se preocuparía en sí mismo y se protegería tanto a sí mismo que no ayudaría a otra persona? A mí me puse a pensar mucho esa situación de cuando Jesús libera a los demonios, cuando Jesús resucita a Lázaro. Él estaba tocando algo impuro y lo podía dejar impuro a él, pero a él no le importó, porque le importaba hacer el bien. El amor hacia su prójimo era mayor. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Él sabía que no iba a quedar impuro porque también contaba con la protección del Padre. Nosotros estamos llenos por temores que nos causen daño a nosotros, simplemente. Y eso nos limita. Y nos limita nuestra mente conservadora. Sí, yo dije que ofendemos a Dios si no tenemos confianza. Estoy leyendo los chats, lo siento. ¿Alguna otra pregunta? Hola, yo quería cortar algo. Adelante. Es que en Mateo 25, ¿no? Del 35 al 46, habla de Jesús, ¿no? Que está hablando que cuando dice,
si él como que da a notar que las personas es él, ¿no? Porque dice, si fui forastero, me recogiste, ¿no? Si estuve desnudo, me cubriste. Y al final le preguntan, ¿no? A los justos, ¿pero en qué momento lo hicimos, no? Y él le dice, si lo hiciste a estos mis hermanos pequeños, me lo hiciste a mí. Amén. Entonces, claramente quiere decir que si nosotros amamos a nuestro prójimo, estamos amando a Dios, a Cristo. Amén. Eso es, exactamente ese es el punto. Si tú haces por cualquier persona, quien quiera que sea, tú tienes que estar consciente. No lo estás haciendo ni por tu esposo ni por tus hijos. Lo estás haciendo para Dios. Tienes que tener eso presente. Cada paso, cada palabra, cada obra que hagas, tienes que estar consciente de que es para Dios. Porque si se lo haces a sus hijos, se lo haces a Él. Es como ustedes, como papás, cuando ustedes ven que alguien le trae un obsequio lindo a su hijo sin que sea su cumpleaños, ustedes quedan agradecidos y dicen, ah, él siempre piensa en mi hijo. Y quedan agradecidas con esa persona. Le llegan a tener cariño. Pero aún así, ese es un cariño que nosotros tenemos por recibir. No es incondicional, es condicional. Más el de Dios es incondicional. Y ese es el que tenemos que aprender a tener. ¿Algún otro comentario, Caro? Ok. Ok. Entonces, Carolina, ¿nos diriges con una oración para terminar?